Saludos y sean todos bienvenidos a Tu Spot Saludable. En el día de hoy hemos preparado un tema sumamente importante, el cual queremos hablar sobre la resiliencia. No sin antes presentar a mis compañeras, tenemos por aquí a Jessica Santiago. Saludos. Y también a Génesis Díaz. Saludos. Y yo, su servidor, Nelson Vega. Y queremos dar comienzo a este tema donde todos nosotros también lo hemos vivido y estamos atravesando y fomentando estos procesos. Y nosotros como sociedad puertorriqueña somos una muy resiliente. Nos ha destacado en nosotros estas difíciles situaciones que hemos estado viviendo desde hace unos años al presente, como estos desastres naturales, algo que nuestra sociedad hace largos años, y estamos hablando más de 100 años, no había vivido lo que es una pandemia, y en este caso la pandemia del COVID-19 nos ha traído y nos ha generado mucha incertidumbre, pero dentro de esta situación hemos buscado la forma de moldearnos a lo que es nuestra realidad. Y si nosotros seguimos buscando, podemos identificar y añadir a estas situaciones esas familiares, estas situaciones laborales, incluso nuestras situaciones personales, pero entendiendo por todo lo que embarga este proceso de la resiliencia, eso es lo que nos hace y nos mantiene hoy día de pie. Y yo sé que hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es la resiliencia? Correcto. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando todos estos mecanismos para lograr la resiliencia? Y en definitiva, Nelson, la resiliencia es una palabra que ha cogido mucho auge en nuestra sociedad. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar las múltiples situaciones de vida que vamos enfrentando desde niños ante adultos, la capacidad de moldearnos a los cambios, y a esto se añade una mirada positiva ante las situaciones que en efecto estamos viviendo. Claro, Génesis, es importante decir que las personas a veces dicen no soy resiliente, y todos somos resilientes. A través de la resiliencia se desarrolla a través de situaciones, pérdidas, traumas, ¿verdad? Todas estas cosas que están pasando, podemos ver cómo las personas que han tenido pérdida de empleo se han transformado y han adquirido negocios para poder alcanzar sus objetivos dentro de económico versus sus objetivos de vida que han tenido. Así que todos somos resilientes. Pero es importante decir que la resiliencia no nace, ¿verdad? La persona no nace siendo resiliente, sino que se adquiere a través de la vida, a través de las situaciones y adversidades, como mencionó Génesis. Así que hay personas que tienen la suerte, que tienen personas alrededor que son resilientes y adquieren esa resiliencia, pero hay quienes a través de la vida y los traumas y los miedos se transforman en personas resilientes. Y en definitiva, Jessica, debemos nosotros como sociedad fomentar desde la niñez lo que es la resiliencia. De esta manera educamos a nuestros niños en la resolución de conflictos y aportamos a una autoestima saludable. Definitivo. Y yo creo que todo comienza desde ahí, sobre la visión de uno mismo, de anteponerse ante estas situaciones donde no tenemos el control. Como bien dice Jessica, mencionaste algo bien importante, que uno no nace siendo resiliente. La resiliencia es un proceso que se va dando y que vamos viviendo desde que somos niños hasta la etapa más adulta de nuestras vidas, porque uno nunca deja de aprender. No, hay que tener la capacidad de afrontarnos los cambios. Todos los días son cambios. Los niños desde la adolescencia empiezan los cambios, ¿verdad? Diferentes experiencias de vida. Y la capacidad de esa experiencia a cambios es que nos hace ser resilientes en la vida. Correcto. Y en definitiva, un aspecto importante que hay que tocar es ¿qué puede pensar una persona cuando entiende que no es resiliente? ¿Cuáles son los pensamientos que llegan? ¿Cuáles son las emociones que llegan cuando pensamos que no somos resilientes y vemos el problema como algo mayor? Podemos llegar a pensar, no somos capaces, este problema no tiene solución. Pueden llegar ideaciones suicidas a causa de un problema mayor, el desánimo y el desinterés. Correcto. Yo creo que estas situaciones, cuando se interponen, vamos pensando y validando esa idea que se va fomentando eventualmente, pero yo creo que durante el transcurso es que nos damos cuenta y derrogamos esas ideas. Vemos que sí podemos identificar que estamos desarrollando diferentes capacidades, diferentes formas de nosotros ir resolviendo estas situaciones. Un ejemplo de eso que podemos traer es la plasticina. Cuando nosotros tenemos la plasticina, nosotros podemos decir a las personas que la plasticina es la forma como las personas se pueden transformar. Si tú con la plasticina puedes transformar en un dinosaurio, en una casa, así somos los seres humanos. A pesar de las adversidades, nos transformamos en seres más poderosos, con más
fuerza, con más confianza en sí mismo y podemos alcanzar muchas metas a lo largo de la vida. Y con ese ejemplo de la plasticina, no importa si tú le retires una parte de la plasticina, sigue siendo plasticina. Y así somos los seres humanos. No importa las situaciones de vida que enfrentamos, seguimos siendo nosotros mismos con nuestras capacidades. Y yo creo que cada ser humano tiene una historia de vida. Definitivo. Y en esa historia de vida, cada uno puede aportar el uno al otro cómo hemos aprendido y las fortalezas que desarrollamos con la resiliencia. Yo entiendo que hay muchas personas que a veces cuando se nos avecina una situación que no esperábamos, porque las crisis se generan de esa forma, ante una situación que llega, nos toca la puerta, pero la pregunta es cómo vamos a resolver o cómo vamos a enfrentar esta situación. Y muchas personas piensan, pero ¿cómo yo voy a desarrollar la resiliencia si estoy atravesando una situación sumamente difícil? Pero yo creo que es importante que hay que partir desde allí. En ese momento en que esta situación se nos avecina y toca nuestras puertas, esa es la oportunidad que nosotros nos damos para también ir manejando la situación. Un ejemplo de esto puede ser cuando tenemos alguna pérdida. Y si nosotros no permitimos ese espacio para poder sentir ese momento de tristeza, de angustia que me puede generar cualquier situación en particular, allí es donde nosotros comenzamos a desarrollar esas fortalezas y capacidades para fomentar y llegar a la resiliencia. Y en definitiva, Nelson, dijiste algo muy importante y es que no podemos minimizar las emociones que sentimos ante las situaciones. Definitivamente vamos a sentir y vamos a experimentar una crisis. Pero, ¿verdad? También vamos a darle la mirada de una resolución, buscando, ¿verdad? Una alternativa, claro, teniendo una visión y viéndolo como aprendizaje. Claro, de todos estos tropiezos que nosotros podemos tener, es cambiar eso, es buscar ese humor, ese algo positivo, ese valor a ese evento traumático que estamos pasando para poder transformarlo. Y al final del camino podemos tener muchas cosas y cargándonos de una mochila, Nelson, pero no una mochila cualquiera, sino una mochila emocional, donde nosotros podamos cargar esa esperanza, ese valor que nos ayuda a nosotros a encaminarnos hacia el día a día, que son cosas bien importantes, la perseverancia, la calma, ¿verdad? La paciencia que tenemos que tener todo el tiempo, porque todos los días estamos atravesando cambios en la vida, y si no tenemos esa mochila emocional, nosotros podemos alcanzar muchas otras cosas. Y yo creo que la mochila emocional ha sido fundamental en estos tiempos con nuestros niños que han sufrido un impacto en el cambio a nivel educativo, en la carencia de socialización con otros niños, y ellos han sido resilientes, han logrado adaptarse al cambio a nivel educativo, a la educación a distancia, a altos periodos de convivencia con sus padres y ausencia de otros niños, y definitivamente esa mochila emocional ha sido fundamental en ese proceso. Claro, y que es debido a todas estas situaciones que vamos desarrollándolas y vamos creciendo. Esa mochila emocional no es la misma que desde hace 10 años atrás, 5 años atrás, es la que venimos cargando. Cada día vamos desarrollando o afinando más esa fortaleza. Una de ellas es la aceptación y es una de las características que nos ayuda a nosotros a comenzar y fomentar la resiliencia. Cuando nosotros vemos que esta situación no está bajo nuestro control, vamos a darle el espacio, pero vamos fomentando ese momento de ir aceptando, de que la situación llegó. Pero la pregunta va a ser, ¿cómo voy a empezar a manejarla y a superarla? Correcto. Otra de las fortalezas que nosotros podemos tener y cargar en esa mochila emocional, que es sumamente importante, es la esperanza. Vivimos esperanzados de que esta situación va a ir mejorando. Y es como todo. ¿Recuerdan para el huracán María? Yo creo que todos recordamos ese evento que fue sumamente difícil y vimos cómo la naturaleza quedó totalmente devastada. Y si nosotros nos comparamos con esa naturaleza, ¿qué nosotros pudimos observar? Pudimos ver que esa fuerza desgarradora del huracán arrasó con todo. No dejó ni una hoja, pero al pasar el tiempo, esos primeros días fueron sumamente intensos. Correcto. Vimos cómo estos procesos eran sumamente difíciles. El observar que la esperanza podía estar allí latente, pero al pasar los días fuimos minimizando ese impacto hasta que comenzamos a ver que esa naturaleza comenzó a reverdecer. Y eso pasa con nosotros mismos. Posiblemente físicamente no lo estamos observando,
pero dentro de nosotros podemos ver cómo vamos floreciendo ante estas situaciones que donde no tenemos control, nos causa dolor, pero crecemos y vamos formando esa persona a una mucho mejor que se antepone ante esta situación. Claro que sí, Nelson, y adicional a eso, sumamente importante, debemos fomentar el autocuidado en el proceso, en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque podemos afectarnos a nivel físico y a nivel emocional. Somos resilientes, pero en el proceso también cuidamos de nosotros mismos. Correcto. Y reconocer, buscar ayuda. No en todo momento sentimos que podemos con la carga. Pues entonces vamos a buscar ayuda en un ser querido, en un profesional, para poder confrontar la situación. Claro, Génesis, cuando nosotros buscamos ayuda y nos convertimos en personas resilientes, vemos una persona con confianza, con la creatividad le aflora, vemos una persona optimista, se rodea de personas positivas para poder alcanzar diferentes objetivos y todas estas cosas vemos una persona resiliente. Así que es importante nosotros rodearnos de personas que nos ayuden a crecer y tratar de sacar todas estas cosas, adversidades que nos pasan en la vida, transformarlas en cosas positivas, Claro. tener ese valor para ver de lo negativo cosas positivas y alcanzamos nuestras metas a lo largo del camino. Es ver ese vaso, en vez de verlo medio vacío, darnos la oportunidad de verlo como medio lleno, Definitivo. lleno de posibilidades de lograr alcanzar y superar esta situación. Correcto. Es bien importante eso, Nelson. Y es importante, como dijimos siempre, resaltar esto desde la niñez. Empezamos a niñez, la adolescencia y siendo adultos. Cuando nosotros buscamos ayuda, no te podemos minimizar que es algo que nos va a ayudar a crecer, sino que de cierta manera, ¿verdad? Ni nos va a enseñar por buscar ayuda, simplemente vamos a buscar esa manera de nosotros poder engrandecernos y crecer, porque a lo mejor esa ayuda que nosotros necesitamos es la que nos ayuda a nosotros poder escalar esa montaña donde estamos todavía en la parte de abajo, que eso es bien importante nosotros poder reconocerlo. Y nuestros envejecientes han sido resilientes y tienen mucho que aportar a este tema. Durante el transcurso de los años, ellos son un libro de experiencia y en definitiva tienen mucho que aportar a este tema. Y más lo hemos visto en estos días donde ellos han estado confrontando esta situación tan difícil de la pandemia, el encierro, el aislamiento y el reinventarse al tener que utilizar la tecnología. Definitivamente ellos también han sido resilientes. Definitivo, y que vemos que es un proceso donde siempre aprendemos sin importar la edad. Correcto. Sin importar la edad. Y yo sé que en este momento pueden haber muchas personas que estén atravesando algún momento sumamente difícil, pero podemos comenzar a fomentar la resiliencia cuando buscamos esa ayuda en alguien. Y como bien mencionaste, podemos identificar a este familiar, a este amigo donde nos da y nos garantiza esa confianza. Pero también, amigos, tenemos una alternativa que siempre está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es la línea Paz de ANSCAR, comunicándonos al 1-800-981-0023.